Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Gurak Rangel, soy estudiante por parte de la Universidad Estatal de Sonora. El día de hoy me tocó hacer un proyecto sobre métodos de ordenación. En este proyecto consta de varios tipos de ordenación, como es la del tipo de burbuja, selección directa, el quizor, el shell y el de inserción directa. También tenemos una parte del método donde los compara, me dice cuál es el mejor, cuál fue el peor en este tipo de ordenaciones. Tenemos dos funciones para hacer este tipo de arreglo. Una es mediante generando randoms o números randoms y otra es mediante inserción directa, bueno, inserción manualmente de los números, ¿no? Eh, el arreglo puede ser de X cantidad de valores dependiendo del usuario, la cantidad que quiera de números, ¿no? Ok, bueno, aquí ya estamos dentro del proyecto. Primeramente, iniciamos con un tipo de variable que yo lo nombré como res. Lo igualamos a cero. Igualmente se puede retirar, pero hay algunas partes donde sí corre error porque no me está pidiendo que iguale a cero o no. Pero igualmente lo puedes dejar como res de tipo entero, ¿no? Le metemos una variable de tipo scanner. Se va a llamar sc y metemos el arreglo que vamos a generar, ¿no? Y lo estamos igualando al método de generar arreglo y le mandamos un escáner. Ok, de, voy a ir al tipo de arreglo, generar arreglo. Bueno, aquí estamos en el tipo de arreglo, ¿no? Nombramos la clase random con ram para saber si la persona va a querer randoms o lo va a hacer manualmente, ¿no? Una tipo de variable de respuesta por si el usuario quiere ingresarlos manual o generarlos random, ¿no? Ok. Primeramente, la interacción. Le decimos, ingresa la cantidad de valores que quiere en el arreglo. ¿Para qué? Para darle una dimensión al arreglo que vamos a tener. Yo lo nombré como tipo tamaño. Es igual a scanner.nextIn. Bueno, de tipo entero, ¿no? Y abajo tenemos el arreglo, ¿no? Un arreglo que tiene X cantidad, ¿no? Bueno, que tiene tamaño, cantidad, ¿no? En la regla. Segunda interacción con el usuario. Desea ingresarlos o generarlos. Por cuestiones de tiempo en el video, yo lo voy a generar. eh, bueno, voy a generar los dos. Voy a generar dos y voy a ingresar uno manualmente, ¿no? Aquí está. La primera opción es ingresarlos manualmente. La segunda opción es generarlos random. Vamos a leer la tipo de respuesta que mandó el usuario y eso lo vamos a saber si es igual a uno, quiere decir que quiere ingresar los valores, así que vamos a meter un integrador para ir leyendo lo que va metiendo el usuario, ¿no? Uy, eso no, sí, porque no es igualitario, ¿no? Así que nos faltaría un dato. Ahí está, un pequeño error de ahí al momento de hacer. Bueno, eh, tenemos un ingreso valor para el n, para que nos dé un pequeño salto. Bueno, ingreso valor para el integrador más uno. ¿Por qué? Porque la persona no ve el inicio de los valores en cero, sino que los ve en uno. Así que el integrador va a ser más uno para estar indicando que vas a ingresar un valor para el número, para la posición uno, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Dependiendo del tamaño que quiera el usuario, ¿no? Y lo vamos a ir incluyendo en el arreglo de la posición que tenga el integrador, ¿no? Aquí está la lectura de tipo entero. Ok. Y si no, pues simplemente si no es igual a uno, pues vamos a generarlo random. Esto para evitar un posible fallo de que el usuario no se escriba del 3 o el 4. Bueno, eso está generando un pequeño tipo de, bueno, una especie de brinco para que el usuario no se equivoque y se escriba 3 o 4. Igualmente te lo va a generar random si no lo quieres ingresar manualmente, ¿no? Ok. Y aquí tenemos igual.
eh, un integrador hasta que el integrador sea menor al tamaño que quiera el usuario, ¿no? Y lo vamos a ir integrando en la posición del integrador y vamos a ir generando mediante random de punto entero de 100, o sea, en una escala de 0 a 100, ¿no? Recordamos que los números empiezan del 0 hasta el infinito, ¿no? Así que si queremos el número que aparezca el número 100, tenemos que ponerle 101. Si no queremos que aparezca el 100, nada más lo dejamos en 100. ¿Ok? Todo ya es cuestión de la persona o la que vaya a ir generando este programa, ¿no? Y retornamos el arreglo para que podamos usarlo para los métodos de ordenación. Bueno, este lo cerramos. Bueno, ex- explico un poco. Ok. Ya que se leyó el primer arreglo en esta parte de aquí, va a saltar al do while, que se va a repetir hasta que el usuario escriba el número 7, que es el de salir, ¿no? Igualmente yo le metí eh, otra interacción desde el número 8 para que la persona genere otra vez otro nuevo arreglo, ¿ok? Y me manda a llamar a generador de arreglo y le mando la variable del escáner, ¿no? Aquí está. Bueno, el primer método que tenemos en el menú es el método de burbuja, de ordenación de burbuja. ¿Qué estamos haciendo? Aquí estamos en el caso 1, imprimir burbuja. ¿Ok? ¿Y qué hace el método de imprimir burbuja? Vamos a hacer. Pues, acá está. El método de imprimir burbuja me va a dar un mensaje que estamos en el método de ordenación de burbuja. Después me va a imprimir el arreglo no ordenado. ¿Ok? El arreglo tal cual se generó me lo va a imprimir aquí, ¿no? De soul.print arreglo en la posición del integrador más un espacio para que nos vaya separando por espacios los números, ¿no? Ok. Le damos un salto de línea para que nos cambie al siguiente renglón, ¿no? Porque aquí estamos imprimiéndolos sin un salto de línea. Ok. Esta variable de tipo long, lo que estamos haciendo es medir el tiempo que va a tardar el arreglo en ordenar los datos, ¿no? Ok. Y lo ponemos inicio del tiempo de system.currentTime millis. Esto lo que hace es que cuenta los milisegundos que se tardó en, en reaccionar o de ordenar los datos, ¿no? Hasta qué punto vamos a terminar de contar, ¿no? El ordenado de los datos. Entonces, bueno, principalmente yo pensé que sería más preferentemente cuando se termine de imprimir los datos, ¿ok? Por eso los incluí hasta acá abajo y, y puse una variable, bueno, una impresión de pantalla para que me dé el tiempo que tardó en ordenar los datos e imprimirlos nuevamente, ¿no? Esto lo podemos subir o lo podemos dejar aquí abajo, porque yo estoy contando también el tiempo que va a tomar en imprimir esos datos, ¿no? Continuamos con el caso número 2, que es impresión de inserción directa, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el método de imprimir inserción directa, ¿no? Tenemos que imprimir burbuja, lo sé, acá está, ¿no? Imprimir inserción directa. Nos va a mandar igualmente, como ya repetí, dos impresiones de pantalla, uno para especificar que es el arreglo no ordenado de los datos, el segundo, bueno, lo segundo que se hace es llamar al método de inserción directa, ¿no? Bueno, vamos a checar el método de inserción directa, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? El método de inserción directa. Le vamos a mandar lo que queremos que se ordene. En este caso es un arreglo, ¿no? Nuestra variable for va a ser un integrador en el arreglo .len
porque no sabemos el tipo de tamaño que va a tener nuestro arreglo, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Con el arreglo de punto len para saber cuántos variables, cuántos valores tiene nuestro arreglo, ¿no? Y vamos a nombrar una variable auxiliar que va a ser igualmente al arreglo en punto del integrador, ¿no? Necesitamos otra variable que va a ser igual al integrador menos 1. Después explico por qué. Vamos a meter un while si j es mayor o igual a 0 y auxiliar es menor al arreglo en la posición j. Quiere decir que el arreglo en la posición j más 1 va a ser igual al arreglo en j y j va a disminuir. Si no, el arreglo, perdón, saliendo del while, el arreglo en la posición de j más 1 va a ser al auxiliar. Bueno, aquí me explico más detalladamente, ¿no? Si j es mayor o igual a 0, va a ser algo. ¿Qué va a ser? Bueno, permítame. Si, bueno, va a ser algo, ¿no? Va a entrar dentro del while, ¿ok? Y también si el auxiliar es menor al arreglo en la posición J. Eh, ¿Por qué? Porque el auxiliar no está en la posición de J, sino que está una posición más atrás del arreglo. Aquí, digamos que I vale 0 menos 1, quiere decir que J es igual a menos 1, ¿no? Ok. Esa posición no existe, así que sería la primera posición que tengamos, ¿no? En caso de ser la primera que llegamos a tener, ¿no? Cuando sume el integrador 1, ya no va a valer y no va a ser igual a 0, ¿no? Va a ser 1. Menos 1 va a ser la posición número 0. Es donde va a entrar el while, ¿ok? Pero si i vale 2 menos 1, ¿qué quiere decir? Que nuestro ciclo while va a entrar en acción, ¿no? Si la variable auxiliar que está en la posición del arreglo número 2 es menor al arreglo en la posición J, que es la posición número 1, quiere decir que nuestro arreglo de J más 1, la siguiente posición, es igual al arreglo en J, la posición número 1, de 1 más 1, la siguiente, que es la posición número 2, va a ser igual a la posición número 1 y J va a disminuir 1. Eh, y esto se va a seguir repitiendo hasta que se encuentren las posiciones que llegue a tener el arreglo, ¿no? No sé si me estoy dando a entender o me estoy trabando un poco en esta pequeña explicación de lo que está haciendo la inserción directa, ¿no? La inserción directa toma los valores y los compara de uno por uno para saber si están en la posición correcta o no. Bueno, espero que haya quedado claro una pequeña explicación del método de inserción directa, ¿no? Pasamos al caso número 3. ¿Qué nos dice el caso número 3? Que es imprimir shell, ¿no? Vamos a ver qué está haciendo el método shell. Si directa, imprimir shell. Acá está. Ok. El imprimir shell nos va a mandar una pequeña impresión de pantalla y va a imprimir los datos arreglados. E igualmente nos va a mandar a llamar al método shell y le vamos a mandar el arreglo para que lo ordene. Después vamos a imprimirlo ordenadamente el arreglo, ¿no? Ok. El método shell funciona mediante un tip
bueno, dos tipos de variables que es un salto y un auxiliar, y también una variable centinela que es la de cambio. Eh, si salto es igual a arreglos de punto len entre dos, punto y coma, salto es diferente de cero, salto es igual a salto entre dos, quiere decir que puede haber un cambio que es igual a true, puede haber un cambio, nos va a entrar dentro del while, que es igual, si es igual a true, va a empezar a mover los datos. Y para que no salga del ciclo while o que se puede llegar a quedar trabado si no metemos esta variable para que se actualice nuevamente si hay un cambio o no hay un cambio, ¿no? Si hay un cambio va a seguir, ¿no? Va a seguir repitiendo hasta que deje de haber un posible cambio, ¿no? Aquí, con esta variable de aquí, con el if, si hubo un cambio, nos va a convertir en true, pero igualmente va a empezar otra vez por si hay otro posible cambio, ¿ok? Y nos los va a estar guardando en arreglo para después enviarlo nuevamente con los datos ya ordenados. ¿Ok? El caso número 4, que es el quiz sort. Vamos a ver qué nos dice la parte del quiz sort. Bueno, aquí tenemos. El quiz sort, igualmente como los anteriores, siempre manda, manda una impresión de pantalla donde nos va a decir en qué método estamos, el arreglo sin ordenar. También nos va a mandar a quiz sort. ¿Qué vamos a mandar en el quiz sort? Vamos a mandar el arreglo, eh, una posición de izquierda y una posición de derecha, que va a ser tamaño -1. ¿Qué nos dice nuestra variable de tamaño? Que tamaño es igual al arreglo.len, ¿ok? Que es un, un dato menos que el tamaño total del arreglo. Vamos con el quiz sort. Vamos a ver qué nos dice el quiz sort. Acá. El quiz sort funciona mediante un, un tipo de variable pivote. Ese tipo de variable pivote nos va a hacer un ordenado de los datos. Esto está bastante complicado muchas veces. Primeramente toma al primer elemento como pivote. La I realiza la búsqueda de izquierda a derecha y la J realiza la búsqueda de derecha a izquierda. Mientras no se crucen la búsqueda, busca el elemento mayor que el pivote. Busca el elemento menor que el pivote, el segundo while. Después el if, si no se han cruzado, el auxiliar va a ser igual a al arreglo en la posición del integrador. Y la posición del integrador va a ser a, a la A en la posición de J, los intercambios, ¿no? Aquí es donde se hacen los intercambios de variables. Si llega a haber algo diferente para poder ordenarlos. Y A en la posición de J va a ser igual a nuestra variable auxiliar. ¿Ok? ¿Por qué tenemos diferentes tipos de variables de I y J? Porque I es nuestro brazo izquierdo y J es nuestro brazo derecho. Eh, Pongámoslo así. Como I siempre va a iniciar en la posición número 0 y J va a iniciar en el tamaño -1, quiere decir que si I y J son distintos, o sea que en J tengamos 0, en la posición de J tengamos la variable, bueno, un tipo de variable 0 y en la I tengamos un 5, estos se van a intercambiar.
para que al principio nos quede el 0 y al final nos quede el 5 en cualquiera de los tipos de casos que llegamos a tener. Ok, esto va a seguir hasta que termine la recursión. Ok, aquí se coloca el pivote en el lugar que debe tomar. Los menores a su izquierda y los mayores a su derecha. Eh, Ordenamos el subrayado de izquierda y ordenamos el subrayado de derecha. Ok, bien, seguimos. Bien, ok. El caso número 5 del proyecto nos dice que vamos a imprimir una selección directa. La selección directa, como ya sabemos que estamos mandando primeramente, que es la impresión, todo, vamos a ir directamente al método de selección directa. El método de selección directa nos dice que si el menor, bueno, vamos a nombrar una variable de tipo entero que va a ser nombrada como menor es igual a la posición de i, bueno, es igual al integrador. Eh, el siguiente ciclo for nos dice que si j es igual a i más 1, o sea que i vale 0 más 1, va a ser j va a valer 1 y hasta que j sea menor al arreglo de punto len, si el arreglo en j es menor al arreglo menor, la posición del integrador que va a tener. Entonces quiere decir que el menor es igual a j. Y ahí estamos renombrando otra vez la variable de el menor, porque ya no es la posición 0 del integrador, sino que va a ser la nueva posición que tomó en j. ¿Ok? Saliendo del ciclo, nos nombramos una variable de tipo auxiliar que va a ser igual al arreglo en la posición de i. El arreglo en la posición de i va a ser igual al arreglo en el menor. Si nuestro menor no se movió de posición o si no encontró un menor, quiere decir que se va a quedar en la misma posición del integrador. Y el arreglo del menor va a ser igual al auxiliar. ¿Ok? En caso de que se haya movido el integrador, la siguiente posición del menor va a ser el auxiliar, que es la posición de i. O sea que en estos dos casos se van a cruzar. La posición del integrador se va a mover hacia el menor y la del menor se va a mover al auxiliar. Nuevamente. ¿Ok? Bien. Nos vamos al caso número 6, que es la comparativa de métodos y le vamos a mandar el arreglo temporal. La comparativa de métodos lo que hace es nombrar un arreglo de un arreglo temporal para ordenarlo en lo de burbuja con el arreglo de punto clon. También vamos a nombrar una variable de tipo inicio del tiempo de burbuja que va a ser system.currentTime millis y vamos a llamar al método de ordenación de burbuja. Cuando termine de ordenar va a seguir la siguiente variable que es el tiempo final de burbuja y esto lo vamos a almacenar en un tiempo de burbuja. ¿Para qué? Para después hacer una comparativa de cuánto se tardó el método de burbuja, el método de inserción directa, el tiempo shell, el tiempo quizort y el tiempo de selección directa. ¿Ok? Después de llamar a los métodos para que hagan las ordenaciones y lo respectivo que hace cada método, vamos a nombrar una variable de arreglo de tipo long. Lo que vamos a hacer es llenar esta variable de tiempo con los tiempos de burbuja, inserción, tiempo shell, quit y selección. También lo que vamos a hacer es imprimir varias veces
el nombre de los que pudieron ser doblemente, bueno, imprimimos el nombre de burbuja y de Quizor si los dos tardaron lo mismo, o de inserción y shell si estos dos tardaron demasiado, ¿no? Bueno, sí tardaron lo mismo, más bien, ¿ok? Por eso metemos un arreglo de nombres. Eh, También vamos a nombrar una variable de tipo tiempo mínimo, o sea, el tiempo mínimo que se llegó a tomar. Y eso lo vamos a nombrar en la posición de tiempo en cero, que va a ser el tiempo de burbuja, lo vamos a tomar como referencia para los demás. ¿Ok? Y una variable de para nombrar al método que fue mejor. Igualmente lo vamos a nombrar primeramente como el tiempo de burbuja, ¿ok? Que va a tomar el nombre de burbuja, ¿ok? Y el tiempo máximo, o sea, el mayor tiempo que se pudo haber tomado un método para ordenar, va a ser el, bueno, lo vamos a nombrar primeramente como el tiempo de burbuja. Todo para que sea una, un punto de partida para lo mejor o lo peor, o lo que pudo haber tardado un método o otro método comparándose con el de burbuja, ¿ok? Y una variable centinela para decirnos si todos son iguales, quiere decir que no va a hacer nada de sobreescribir métodos, ¿ok? Y lo que vamos a hacer primeramente va a ser un ciclo for de tiempo.len, lo que tenga el tiempo. No inicia en cero porque eh, el cero es el tiempo de burbuja, así que el tiempo de burbuja es el primero que vamos a estar comparando con todos, ¿ok? Aquí lo tenemos abajo, ¿ok? Si el tiempo en la posición del integrador 1 es diferente del tiempo de burbuja, quiere decir que todos, que nuestra variable centinela de todos iguales es igual a falso, ¿ok? Si no, quiere decir que es true y ya no va a ser lo demás. ¿Por qué? Si tiempo, bueno, si todos iguales es igual a falso, quiere decir que hay un método mejor y un método que tardó mucho más. Y viceversa, puede haber que sean cuatro métodos mejores y uno peor y uno que tardó más. ¿Ok? No necesariamente tienen que ser todos peores o todos mejores. Siempre va a haber uno que tarde un poco menos que el otro en ordenar los datos, ¿no? ¿Ok? Y aquí ya imprimimos, ¿no? Si todos iguales es igual a true, quiere decir que todos fueron buenos y nos va a imprimir que todos los métodos de ordenación tardaron lo mismo y nos va a imprimir el tiempo que se tardó o el tiempo mínimo, ¿no? ¿Ok? Porque no tiene caso que imprimamos el de burbuja, inserción, shell, quizor y selección directa si sabemos que todos los métodos tardaron exactamente lo mismo, ¿no? ¿Ok? El mejor. Aquí estamos nombrando al mejor, ¿ok? Con una impresión. ¿Qué vamos a imprimir? El mejor, la cadena de mejores, los nombres de los mejores y el tiempo mínimo. Quiere decir que en los mejores puede estar burbujas, shell y selección directa, ¿no? Y el tiempo que tardaron estos en ordenarse, ¿no? Y en el peor de los casos, bueno, el peor método de ordenación va a ser la cadena de peores, ¿ok? Puede ser que sea inserción y quizort, ¿ok? Y el tiempo que les tomó ordenar los datos, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos a ejecutar el programa de derecho, ejecutar, ¿no? Ok. Primeramente, por efectos de tiempo en el video, yo voy a iniciar con el arreglo, con un arreglo de 10 y los voy a introducir manualmente, ¿ok? Es 5, 7, 8, 5, 4, 1, ok. Primeramente vamos a probar el método de burbuja, ok. El método de burbuja lo que hace es, me está mandando una impresión que me dice el método, el método que estoy seleccionando, que es método de ordenación de burbuja,
nos va a imprimir el arreglo como nosotros lo mandamos, o sea, como nosotros lo introducimos acá arriba, y nos va a imprimir el arreglo ya ordenado mediante el método de burbuja. Y nos va a dar el tiempo que tomó en ordenarse los datos, que es 2 milisegundos. ¿Sí? Presionamos el Q nomás y le damos a la comparativa. Ok, ok. Puede que tarde menos, puede que tarde más. Aquí fue un poco más rápido la computadora porque solo son 10 dígitos, así que quiere decir que todos tardaron 0 milisegundos en ordenarse, ¿no? Ok, bien. Iniciamos con la prueba número 2. Vamos a darle correr. Ok, vamos a ingresar mm, 1000 números primeramente para hacer. Vamos a generarlo random. Eh, eh, no me interesa tanto eh, los métodos, pero vamos a probar el shell. Acá está. Tardó 10 milisegundos en ordenarse con shell. Ok. Y vamos a ir a la comparativa, a ver cuál tarda más y cuál tarda menos de los métodos que tenemos. Ok. Damos el número 6. Bien, tenemos que ordenación por burbuja tardó 9 milisegundos, inserción directa 4 segundos, 4 milisegundos, perdón. eh, Ordenación por shell tardó 0 milisegundos. Tardó menos ahora. Ok. Ok. Eh, bueno, estos datos pueden variar. Vemos que arriba nos dio 10 milisegundos el shell, pero ahora nos dio 0 milisegundos. No necesariamente quiere decir que ahora el arreglo está completamente ordenado, ¿no? No, porque mandamos un arreglo de tipo clon y ese arreglo no se modifica. No se modifica. Si se debiera modificar, quiere decir que el arreglo ya está ordenado por shell y burbuja no tendría que hacer nada, igual que inserción y quizort y selección directa, ¿no? Sino más que nada ahora tardó mucho menos shell en ordenarse, ¿no? Ok. Y aquí nos dice que el peor fue burbuja con 9 milisegundos, ¿no? Ok. Vamos a estresar un poco más a la máquina. Espero que no truene. Y vamos a elegir otro. Esta vez quiero uno de 10.000. Espérame. No, 100.000 no. 10.000. 10.000, perdón. Y vamos a generarlo random. Ok. Continuamos. Vamos a darle burbuja. Ordenación. No, inserción directa. Vamos a probar con selección directa. Ok, tardó 145 milisegundos en ordenar todos estos números random. Son bastantes para saber si son 10.000 exactamente, ¿no? Aquí nos dice arreglo ordenado de Quizor. Bueno, creo que ya ha subido bastante. Uy, selección directa. Bueno, parece que subí bastante, pero pues no hay problema. Presionamos la Q y le damos a comparativa, ¿no? Ok, aquí nos dice que burbuja tardó 199 milisegundos, selección directa tardó 40 milisegundos, shell tardó 6 milisegundos, quizort tardó 4 milisegundos. Bastante bien, ¿eh? Y la selección directa que tomamos arriba, vemos que ahora tardó 48 milisegundos. ¿Ok? Esto varía según el método de arreglo, ¿no? Puede que si le volvemos a dar a ordenar, puede que tarde menos ahora, selección directa y tarde un poco más shell, ¿no? Uy, la batería. Ok, ok. Bueno, y aquí nos dice que Quizort tardó 4 milisegundos, así que es el mejor. Y el peor es Burbuja, que tardó 199 milisegundos en ordenar los datos. Ok, bueno, con esto concluyo las tres pruebas de este programa, ¿no? Bueno,
De mi parte sería todo. Muchas gracias. Ok. Vamos a darle la opción número 7 para salir. Ya nos dice adiós y el programa tardó 4 minutos.